Las lágrimas son de suma importancia. Si el Señor no hubiera querido que de nuestros ojos salieran lágrimas, pues no las hubiera puesto ahí. No se han puesto a pensar en eso. No lloráramos, simplemente tuviéramos los ojos como los muñequitos de peluche así, que todo el tiempo están así, no pispileáramos, ¿sí? Pero el Señor en su sabiduría hizo que nuestros ojitos puedan lubricarse, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Humectarse por medio de las lágrimas. Pero en ocasiones, pues las lágrimas son una defensa de los ojos, eh, pero en ocasiones nuestras lágrimas no salen por una defensa de nuestros ojitos nada más, sino que salen porque sentimos algo, porque tenemos una emoción. Eh, ¿Cuántas han llorado porque tienen un problema o porque se sienten impotentes o porque están pasando por un momento donde no entienden cómo van a hacer, qué van a hacer? Yo no sé si les pasa, pero a veces hay tantas cosas que hacer que nos sentimos como abrumadas y hasta por eso lloramos, porque no hayamos por dónde comenzar. A mí me ha pasado, yo digo, me siento y digo, tengo que hacer esto y esto, y me pongo a llorar porque no hay por dónde comenzar. Hay tantas cosas que uno dice, ¿y por dónde comienzo? Entonces, por sentirnos tan abrumadas, muchas veces salen lágrimas de nuestros ojos, ¿sí? Y las que son mamás, cuando su bebé dice mamá por primera vez, salen lágrimas de sus ojos. Cuando caminan, salen lágrimas de sus ojos. Si los hijos hacen algo que los llena de ternura, salen lágrimas de sus ojos. Ahora, ¿por qué les hago esa comparación? Porque nosotras, cuando aceptamos al Señor Jesús, pasamos a ser hijas de Dios. Entonces, la Biblia dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenas cosas a nosotros. Entonces, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué siente Dios cuando ve nuestras lágrimas? Él no dice, ay, qué llorona. Él no dice, y otra vez está llorando. Él no dice eso de nosotras, ¿sí? Y a veces nosotras mismas decimos, aquí vengo otra vez, Señor, te voy a aburrir tanto que lloro delante de ti. Nunca vamos a aburrir al Señor, ¿sí? Él nos está esperando. Ahora, les dije Salmo 56:8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Se acuerdan que dijimos que esta redoma era como un botecito o un frasco donde el Señor va guardando nuestras lágrimas? ¿Sí? Y dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea que nuestras lágrimas no solamente están guardadas, sino que están anotadas en un libro. Y hermanas, yo no sé si les pasa, pero verdad que a veces lloramos de cólera, lloramos de enojo, lloramos de impotencia, lloramos porque alguien nos hizo sentir mal. No solamente lloramos de alegría, no solamente lloramos porque nos dieron una buena noticia, lloramos por un montón de cosas. Y el Señor va anotando nuestras lágrimas en ese libro. Ahora miren, el Señor guarda nuestras lágrimas, pero ¿saben qué lágrimas guarda el Señor? Nuestras lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué? Hermanas, se los voy a decir en buen salvadoreño, pero cuando nos cae el 20 de lo que hicimos mal y nos sentimos culpables y vamos al Señor a arrepentirnos, lloramos de arrepentimiento y decimos, Señor, es que yo no quería hacer eso, perdóname. Y cuando salen lágrimas de arrepentimiento, yo le voy a dar una clave hoy, ¿sí? Si usted va al Señor porque ha pecado, pero de sus ojos no brota nada, quédese ahí hasta que de sus ojos broten lágrimas. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento genuino siempre va a ir acompañado de lágrimas. Porque reconocemos que hemos fallado al Señor, reconocemos que hemos faltado a su palabra, que nos volvimos a equivocar quizás en lo mismo y necesitamos un arrepentimiento genuino. A veces vamos al Señor y porque hemos pecado
y no sentimos absolutamente nada, solo le decimos, Señor, perdóname porque lo volví a hacer. Eso no es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Un arrepentimiento genuino es aquel que va acompañado de nuestras lágrimas de arrepentimiento. Y esas lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados son un testimonio del perdón de Dios. Nosotras no lloramos por culpa, lloramos delante del Señor porque Él nos ha otorgado el perdón a pesar de que nosotras fallamos en las mismas cosas, ¿sí? A pesar de nuestra debilidad, Él nos sigue perdonando. Por eso esas lágrimas son un testimonio del perdón de Dios. Cuando sentimos el perdón, cuando somos perdonadas, yo creo que ninguna de nosotras ha ido al Señor y se ha sentido acusada por el Señor. ¿Se acuerdan la mujer que llevaron a los pies de Jesús porque había sido encontrada en adulterio? Y el Señor dice, aquí el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Esa mujer fue encontrada en el pecado y Jesús no le dijo, ajá, con que pecando, ¿no? Jesús no le dijo eso. Jesús hizo pensar a todos los demás que la habían llevado, si ellos no pecaban también. El problema es que nosotros hacemos pecados grandes y pecados chiquitos, pero la verdad que pecado es pecado delante del Señor. Una mentira es pecado, adulterio es pecado. Y si se dan cuenta, el Señor no acusó a esta mujer, sino que le brindó su perdón. Le dijo, si nadie te acusa, yo tampoco te voy a acusar. ¿Sí? Y le dijo, vaya, yo te perdono, ahora vete y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Eso fue lo que, parafraseado, le dijo Jesús. Entonces, cuando nosotras llegamos delante del Señor, yo creo que a ninguna el Señor nos acusa a la primera de decir, ah, venís porque hiciste esto. No, el Señor nos deja hablar, nos deja excusarnos un montón de veces delante de Él. Y Él viene y nos dice, bueno, no te excuses ni te justifiques porque lo que hiciste no era bueno. Pero aquí está mi perdón, aquí está mi amor para ti. Entonces necesitamos aprender que el Señor no nos acusa cuando nos acercamos a Él. El Señor está esperando que nosotros le digamos, Señor, perdóname porque hice esto, porque hice lo otro, porque te fallé en esto. Y Él viene y nos otorga el perdón. Por eso es que nosotras debemos derramar lágrimas por ese perdón. Ahora, hermanas, ¿saben por qué no derramamos lágrimas delante del Señor? Porque no entendemos que ese pecado que cometimos le costó a Él su vida. Ahora es bien fácil decir, Señor, perdóname, yo clamo tu sangre, pero nunca realizamos que el hecho de que nosotros hoy clamemos la sangre de Jesús quiere decir que a Él le costó su vida, que Él fue crucificado por nosotras, que ese lugar lo merecíamos nosotras. Pero cuando estamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, porque este pecado fue sobre ti, te costó a ti, tú diste tu sangre por este pecado que yo sigo cometiendo, perdóname. Y cuando somos justificadas, entonces deben de salir lágrimas de gratitud por el perdón que Dios nos da. Amén. También el Señor guarda las lágrimas de nuestras aflicciones. Por si ustedes pensaban y decían, es que lloro por gusto porque, ¿qué puedo hacer? Gasto una caja de Kleenex y no importa. No, el Señor también guarda las lágrimas de nuestras aflicciones, ¿sí? Un ejemplo de eso fue David. Lo estamos leyendo aquí en el Salmo, ¿sí? David le decía, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redón, ¿no están ellas en tu libro? David estaba afligido en ese momento, o sea, no era que estaba huyendo solo por hobby, hermanas, porque se estaba divirtiendo, huyendo de los demás. Él estaba afligido, estaba preocupado, y estas lágrimas de aflicción estaban siendo recolectadas en la redoma del Señor y estaban siendo escritas en el libro del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estas lágrimas
también son un testimonio de la recompensa amorosa que Dios tiene para nosotras. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde el Señor nos da la victoria de esas cosas de las que estamos huyendo. Muchas veces vemos al enemigo enfrente de nosotras y lo primero que queremos hacer, hermanas, es correr. Nada de ir a ver con qué lo vamos a atacar, no, es correr, huir y orar. ¿O no les ha pasado que ven al enemigo que algo se levanta y nos sentimos tan desesperadas que nos ponemos a llorar y no sabemos qué hacer? Esas lágrimas también están siendo recolectadas por el Señor y están siendo escritas en su libro. Entonces, dejemos un montón de veces de hacernos las fuertes y decir, a mí eso no me afecta. Porque lo que estamos haciendo es evitando que el Señor recoja nuestras lágrimas y las escriba en su libro. No somos tan fuertes, hermanas, ¿sí? Él es fuerte en nosotras. Nosotras somos débiles. Entonces, si necesitamos llorar porque vimos que el enemigo viene contra nosotras y queremos salir corriendo, el rey David huyó. Y no una, varias veces. Porque ahí dice, mis huidas, tú has contado cuántas veces el rey David corrió y huyó de sus enemigos. ¿Y cuántas veces el rey David lloró porque estaba siendo perseguido? ¿Cuántas veces nosotras simplemente nos hacemos las fuertes porque no queremos demostrarle a nadie que estamos afligidas y que estamos preocupadas? Y lo que estamos perdiéndonos, hermanas, es que el Señor cuente nuestras lágrimas y las recoja en su redoma. Así es que debemos aprender que las lágrimas no son una muestra de debilidad, son una muestra del poder espiritual que abre los oídos de Dios y vuelve sus ojos hacia nosotras, ¿sí? Las lágrimas tienen el poder de beneficiarnos a nosotras delante de Dios, no son una debilidad. Entonces hoy, la próxima vez que sintamos ganas de llorar, porque nos sentimos afligidas, perturbadas, porque vemos que nuestros enemigos se han levantado, los enemigos que están en nuestro corazón, las 10 naciones que hemos estado estudiando se han levantado contra nosotras y queremos salir corriendo. Lloremos y digámosle, Señor, yo me siento débil. Señor, tu palabra dice que en mi debilidad tú te haces fuerte, pero yo ahorita lo único que quiero es llorar. No sé si les ha pasado cuando van a su cuarto de oración, el lugar donde oran, su sala, el comedor, su habitación, se sientan y lo único que hacen es llorar. Y a veces ni hallamos nada que decirle al Señor. Y uno dice, pero estoy aquí perdiendo el tiempo nada más llorando. Hermanas, no estamos perdiendo el tiempo, estamos llorando en el lugar correcto. Y si usted va a su cuarta oración, a su lugar secreto, y se sienta, y lo único que quiere es llorar, llore, porque está llorando en los brazos de su Padre, de quien más la comprende, de quien más la entiende, de quien la ama incondicionalmente. Amén. Entonces, dijimos que en lo natural las lágrimas nos ayudan a humectar nuestros ojitos. Y algunas hermanas tenemos problemas con esa humectación porque necesitamos gotitas. O sea, necesitamos llorar un poquito más, hermanas. ¿Sí? Ahora, no crean que solo lloramos, ay, aquí nos están enseñando que si estamos afligidos lloremos y el domingo todos vamos a estar llorando allá. No, en el culto. Estamos hablando que el Señor tiene cuidado de nuestras lágrimas, independientemente sean por una aflicción, sean por gozo, sean porque algo nos perturbó, sean porque alguien nos bendijo y sentimos tal gozo que salen lágrimas de nuestros ojos. Ahora, ¿qué pasa en lo espiritual? Si ellas humedecen y humectan nuestros ojos naturales, en lo espiritual ellas humedecen e incrementan nuestro crecimiento espiritual. Se lo voy a decir así. Yo sé que hermano Mike, si estuviera ahí, me enseñaría mejor. Pero yo tengo entendido que cuando las cuerdas de las guitarras están desafinadas o están duras, les ponen un aceitito para que ellas puedan sonar como deben sonar, ¿sí? Ahora, solo a ustedes se los voy a decir porque los jueves estamos estudiando el arpa.
¿sí? Pero cuando nosotras lloramos, las cuerdas del arpa de nuestro corazón son humectadas, son humedecidas y comenzamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Las cuerdas de nuestro corazón son humectadas por esas lágrimas, porque esas lágrimas lo que están demostrando es nuestra debilidad y la certeza que tenemos que en esa debilidad Dios se va a hacer fuerte. Entonces, imagínense lo que trae a nuestra vida, lo que nos hemos estado quejando de que soy bien llorona, de que soy bien sentimental, de que la gente diga, ay, solo llorando pasas. Hermanas, cuando estamos delante de la presencia del Señor, esas lágrimas incrementan el crecimiento de las cuerdas de nuestro corazón, de las cuerdas del arpa que está en nuestro corazón. Amén. Y las lágrimas de gratitud delante de Dios son tiernas, a Él le parecen tiernas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, voy a poner de ejemplo a Isaí, que es el bebé que tenemos ahorita en la iglesia, pero cuando Él llora, todos volvemos a ver qué le están haciendo al niño. ¿Quién aruñó al niño? ¿Quién pellizcó al niño? Y más si le vemos que le corre una lágrima y todo, ay no, pobrecito el niño, nos da como una ternura, como algo que no queremos que llore, ¿sí? Pero sabemos, científicamente hablando, que los niños deben llorar porque sus pulmones se desarrollan, ¿verdad? Entonces, si no lo dejáramos llorar, sus pulmones no se desarrollan. Si nosotras no lloramos, las cuerdas del arpa de nuestro corazón no se desarrollan, hermanos. Por eso es que no todo lo que vivimos es gozo y es placer. Hay momentos de dolor. Porque, hermanas, seamos honestas, lloramos más cuando estamos afligidas que cuando estamos contentas. Entonces, necesitamos esas lágrimas para que nuestras cuerdas sean incrementadas. Y cuando el Señor nos ve llorar, cuando Él ve que por nuestras mejillas están saliendo esas lágrimas, Él siente lo mismo que nosotros sentimos cuando vemos a un bebé llorar, ¿sí? Sentimos ganas de abrazarlo, sentimos ganas de consolarlo. Eso es lo que Dios hace con nosotras. Él viene, nos consuela, nos abraza, nos dice, todo va a estar bien, yo tengo el control. Amén. Entonces, las lágrimas reales, verdaderas, yo no sé si a ustedes alguna vez les dijeron, ay, esas son lágrimas de cocodrilo, que es cuando uno llora y sin lágrimas, ¿verdad? Así como, ay, solo hacemos el mate, diría mi abuelita, que estamos llorando y no lloramos, sino que solo, ay, los niños tienen una habilidad de tener lágrimas de cocodrilo. No sé si lo han visto. Ellos solo, yo le digo a mi esposo, solo pujan, o sea, no, ni siquiera le sale una lágrima ni nada. Pero cuando nuestras lágrimas son verdaderas, son reales, se vuelven perlas preciosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vuelven perlas preciosas? Cuando en medio de nuestra oración, de nuestra intercesión, hay lágrimas, ahí se vuelven perlas preciosas, ¿sí? Se vuelven una lluvia que riega las semillas de verdad que están en nuestro corazón. Amén. Si usted se preguntaba, ¿y cómo va a crecer la semilla en la tierra de mi corazón? Bueno, la palabra, las aguas de la palabra hacen crecer y germinar esas semillas que están en nuestro corazón, pero también nuestras lágrimas hacen crecer y germinar esas semillas de verdad que están en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que ustedes están orando y el Espíritu Santo trae a su mente un versículo y empiezan a orar con ese versículo y empiezan a llorar, a orar, a llorar con ese versículo en mente? Esa semilla o ese versículo está creciendo en ustedes, ¿sí? Está floreciendo, está dando fruto en ustedes. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo traiga un versículo a nuestra mente y salgan lágrimas de nuestros ojos, démosle gracias al Señor porque lo que Él está haciendo es que nosotras hagamos el trabajo de regar la semilla de verdad que está en nuestro corazón. Amén. Ahora les voy a dar un ejemplo de alguien que derramó lágrimas. Espero yo poderles dar los dos ejemplos que traí.
Pero vamos a irnos a Juan, capítulo 20. Yo sé que muchas ya se saben estos versos, pero vamos a tratar de estudiar un poquito acerca de esto. Juan 20. Ay, yo ya ando en hechos. Vamos a leer bastante, del versículo 1 hasta el versículo 18. Amén. Juan 20, del 1 al 18. Espero que ya hayan llegado y se los voy a leer. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Ahora, esto, pues todas sabemos que estaba pasando cuando llevaron a Jesús a la tumba, y al siguiente día dice que María Magdalena estaba afuera del sepulcro cuando aún estaba oscuro, ¿sí? Ahora miren, cuando ella llegó, ya Jesús ya no estaba ahí. Y pues les avisaron a los discípulos. Ahí dice que a Simón Pedro, y la Biblia no menciona el nombre del otro, pero dice que era el que a Jesús amaba. Y según algunos comentaristas, pues se trataba de Juan, del discípulo Juan. Entonces, en primer lugar, ella, María Magdalena, fue la primer testigo de la resurrección de Jesús y la primera mensajera comisionada, ¿sí? Y si ustedes ven en el versículo 11, dice que ella estaba afuera del sepulcro y que lloraba, ¿sí? Y que se inclinó a ver hacia adentro de la tumba y que vio dos ángeles. Uno estaba sentado a la cabecera y otro estaba sentado a los pies. Y cuando los discípulos llegaron, ellos vieron también la tumba. ¿Se dan cuenta? Porque vieron los lienzos y vieron el sudario, pero ellos no vieron a los ángeles. Pero María volvió a ver y vio que estaban los dos ángeles. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué los discípulos no lograron ver a los ángeles? Solo lograron ver las ropas con las que Jesús había sido sepultado y el sudario que él tenía en su cabeza. Pero no lograron ver los dos ángeles. Y María sí los vio. Ahora, miren,
Yo creo que María estaba hasta cierto punto acostumbrada a ver a los ángeles. ¿Por qué? Hermanas, seamos honestas. Cualquiera de nosotras se nos presenta un ángel y nos desmayamos. Si es que no pasa otra cosa. Pero si ustedes se dan cuenta, María Magdalena ve a los ángeles y es como algo que era para ella que siempre había visto. No fue algo que la sorprendió, ¿sí? Ahora, si les llama la atención, porque yo lo pensé y dije, ¿qué tenía María Magdalena que no tenían estos dos discípulos si aún la Biblia dice que uno de ellos era el que Jesús amaba? ¿Qué había pasado en el corazón de María Magdalena como para poder ver estas cosas espirituales que aún no había pasado en los discípulos? Ahora, si ustedes se acuerdan, la Biblia dice que cuando Jesús iba a ser crucificado, las mujeres eran quienes estaban alrededor de Jesús. Y Juan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entre las mujeres estaba María, la mamá de Jesús, y María Magdalena, ¿sí? Ahora, hermanas, cuando nosotras realmente queremos seguir a Jesús, a la cruz, nuestros ojos van a ser abiertos. Cuando nosotras realmente queremos ver a Jesús crucificado y la sangre que brotó de sus manos, de sus pies, de su cabeza, de su barba, de todo su cuerpo, entonces nuestros ojos van a ser abiertos. Y les voy a decir una cosa. Cuando el Señor les dé la experiencia de verlo a Él crucificado, definitivamente de sus ojos van a salir lágrimas, ¿sí? Porque la cruz nos demuestra el amor incondicional que el Señor ha tenido por nosotras, pero también en un lado de la balanza nos avergüenza porque nosotras seguimos pecando en las mismas cosas. Nosotras nos seguimos equivocando en las mismas cosas. ¿Sabe el remedio que un cristiano debe tener para dejar de pecar? Es ver la cruz. Es ver lo que Jesús realmente pagó y sufrió por ese pecado que nosotras estamos cometiendo. Necesitamos decirle, Señor, muéstrame la cruz. Yo quiero verte. Y en un sermón de la doctora Hicks, yo creo que mi esposo también lo ha compartido, dice que la doctora Hicks cuenta en ese sermón que hubo un momento en que ella le dijo, Señor, yo ya no puedo con todo esto. Ahora, ¿cuántas se han sentido así? De decir, yo ya no puedo, esto es demasiado para mí. Y la doctora Hicks llegó un momento a la presencia del Señor a decirle, yo ya no puedo. Y que el Señor la llevó al momento en que él estaba cargando la cruz, en el momento que él cayó con la cruz y ella lo vio. Y ella dijo que se sintió tan avergonzada de decir, yo no puedo llevar esto. Y el Señor llevó todo sobre él. Ahora, hermanas, no solo llevó el pecado de los cristianos, Él ha llevado el pecado aún de la gente que lo está rechazando, de la gente que no lo conoce, de la gente que fue cristiana en un periodo de su vida y ahora están apostatando contra Él. El Señor ha llevado todo ese pecado, el pecado de todos los humanos que hemos estado en el planeta Tierra. El Señor ha llevado ese pecado sobre Él. Ahora, cada vez que nosotras nos damos cuenta del pecado que hemos cometido y nos arrepentimos porque vemos la cruz, van a salir lágrimas de nuestros ojos. Y esas lágrimas, como les dije al inicio, son un testimonio delante del Señor del perdón que Él nos ha dado, de la misericordia que Él ha tenido por cada una de nosotras. Amén. Necesitamos aprender a dar gracias hasta por las lágrimas que salen de nuestros ojos, porque esas lágrimas de verdad que lo que están diciendo es, Señor, yo entiendo quién soy yo y quién eres tú y lo que tú has hecho por mí. Amén. Por eso les decía, no hay un arrepentimiento genuino sin lágrimas. Cada vez que nosotras nos arrepentimos y nos duele en el corazón lo que hemos hecho en contra del Señor, van a salir lágrimas de nuestros ojos. Amén. Ahora,
A lo mejor usted puede estar pensando y dice, ay, pero yo nunca he llorado en la presencia del Señor, pero yo nunca he hecho eso en la presencia del Señor. No sé qué es llorar de arrepentimiento, pídeselo al Señor. Él se lo va a dar. Y como les dije, dejemos de pensar esa mala educación que nos han dado de que las lágrimas son debilidad. Las lágrimas son una fortaleza para nosotras. Amén. Ahora, les dije, María vio a estos dos ángeles. ¿Se pueden imaginar cuánto estaba llorando María porque no encontró a su maestro en el sepulcro? Tanto así que le decía al hortelano, que ella pensaba que era el hortelano, pero realmente era Jesús. Le dice, ¿dónde está? Dime dónde está, yo lo voy a ir a traer. Hermanas, si lo vemos en lo natural, nosotras como mujeres no podríamos levantar el peso de un hombre. Pero sin embargo, ella decía, yo voy a ir, yo lo voy a traer de regreso. Hermanas, nosotras necesitamos saber que debemos buscar al Señor hasta que lo encontremos, ¿sí? Hasta que digamos, Señor, yo sé que estoy teniendo un encuentro contigo. Ahora, miren el versículo 13, el 13, del 13 al 16. Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahora, miren, algo que a mí me llama la atención, como les dije, es que ella ve los dos ángeles y no se inmuta, ¿sí? No sale corriendo, no dice qué es esto, sino que ella se queda ahí y ve los dos ángeles, habla con ellos y era como si ella ya había hablado con ángeles antes y de repente Jesús está a la par de ella. No solamente vio a los ángeles, sino que vio a Jesús. Pero démonos cuenta de algo. A veces estamos tan perturbadas por lo que está pasando a nuestro alrededor que no vemos a Jesús, aunque está a la par de nosotras, ¿sí? Necesitamos aprender a ver a Jesús. Ahora, el Señor es tan bueno que si ustedes se dan cuenta, Él llama por su nombre a María y le dice, María. Hermanas, el Señor está a la par de nosotras y nos está llamando por nuestro nombre en cualquier situación que estemos. María no había dejado de llorar porque no encontraba a su maestro. Ella estaba ahí llorando por su maestro. Y muchas veces las lágrimas que estamos derramando son lágrimas solamente emocionales porque nos sentimos mal por lo que estamos pasando y esa emoción que tenemos nos vuelve ciegas. Aunque estemos llorando, hermanas, esa emoción, bueno, ustedes cuando lloran es bien difícil ver cuando uno está llorando, llorando, ¿verdad? Porque las lágrimas no lo dejan ver a uno como debe ver, ¿sí? Tener una visión clara. Entonces, cada vez que estemos en un problema, es cierto, tenemos la capacidad y la confianza de llorar delante del Señor, pero no dejemos que esas lágrimas nos vuelvan ciegas a ver que Jesús está ahí a la par nuestra, hasta que el Señor le dijo, María, ella lo vio y le dijo, maestro. ¿Y cuántas veces nosotras estamos tan perturbadas y nuestra alma está tan turbada y Jesús está ahí a la par de nosotras para decirnos lo que Él va a hacer? Pero nosotras estamos ensimismadas, llorando porque pobrecita yo. Hermanas, las lágrimas de pobrecita yo no nos van a llevar a ningún lugar, ¿sí? Pero cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, es cierto, yo no puedo sola. Es cierto, yo no tengo la fuerza. Pero Señor, yo ya fui con esta mi fuerza. Hoy te pido que tú me lleves y me hagas caminar con tu fuerza. Esas son cosas muy diferentes, ¿sí? Porque a veces la gente solo está esperando allá en el cuarto de oración y llorando y esperando la palmadita del Señor. Ay, pobrecita mi hija. Ay, pobrecita. Hermanas, para el Señor somos especiales y somos sus hijas.
pero Él no quiere que nosotras nos estemos ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Es cierto que hay problemones de problemones y circunstancias de circunstancias, pero lo que el Señor quiere es que aunque nosotras estemos llorando, lo reconozcamos a Él ahí a la par nuestra, que logremos verlo, ¿sí? Ahora, María Magdalena es un gran ejemplo para nosotras. Ella no se despegó del Señor en ningún momento, ¿sí? Tanto así que yo pienso que cuando estaba esperando para ir al sepulcro, yo creo que ella pasó la noche en vigilia, hermanas, esperando a ver el primer rayo de sol para correr, ni siquiera el primer rayo de sol, porque la Biblia dice que todavía estaba oscuro cuando ella ya estaba ahí. O sea, solo esperó a que quizás el reloj diera las 12:01, porque ya era el otro día, y corrió a ver a dónde estaba su maestro. Aunque estaba llorando, aunque estaba a lo mejor triste, acongojada por lo que acababa de pasar. Pero ¿saben qué? No se dio por vencida. No lloremos solamente por llorar, lloremos y corramos a buscar al Señor hasta que lo encontremos. ¿Por qué? Porque ahí Él va a tomar nuestras lágrimas, las va a poner en su redoma, las va a escribir en su libro y Él nos va a decir cómo vamos a salir de esa circunstancia. Amén. Ahora, ¿por qué lloraba María Magdalena? ¿Por qué ella había sido tan fiel al Señor? Vámonos a Lucas 8. Lucas 8. Amén. Versículo 2. Lucas 8, 2. Miren lo que dice. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Por qué María Magdalena amaba tanto a su Señor? ¿Por qué él era tan fiel? Porque el Señor la había hecho libre, porque el Señor la había sanado, había sacado de ella 7 demonios. María Magdalena sabía y había experimentado que era estar atada a las cosas del mundo, que era que la atormentaran 7 demonios. Por eso es que ella, cuando dijo son las 12:01, a lo mejor, eso es mi teoría, ¿verdad? El comentario de Melissa de Enríquez. Pueden ponerlo en duda, se los voy a decir así, porque yo se los estoy diciendo como pienso yo que pudo haber sido. Eh, Fueron las 12:01 y ella corrió y lloraba. O sea, no crean que ella dejó de llorar solamente porque iba caminando, hermano. Se acababa de ver a su maestro crucificado. Lo habían llevado a un sepulcro y ella no podía ir en ese mismo momento. Tuvo que esperar y corrió cuando aún era oscuro para darse cuenta que su maestro no estaba ahí. Ahora, ella tenía lágrimas de gratitud por lo que él había hecho con ella, por la libertad que él le había dado, por la sanidad que él le había dado. Ella estaba tan agradecida que no le importó que sus discípulos lo dejaran, sino que ella estuvo ahí al pie de la cruz con Jesús. Cuando todos lo abandonaron, excepto Juan, ella estaba ahí, las mujeres estaban ahí. Hermanas, es que a veces nos dicen, es que la mujer es el sexo débil. Ustedes se han puesto a pensar qué es ver que crucifiquen a una persona. Para eso se necesita tener fuerza, hermano. Si a veces uno medio se corta y la gente ya no quiere ni verle la herida. Y se pueden imaginar todo lo que Jesús había sufrido. Sus barbas habían sido arrancadas, su espalda había sido lacerada de tal forma que sus pulmones se veían y las mujeres estaban ahí, al pie de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ha puesto en nosotras una bendición tan grande que cuando son los peores momentos de la vida, estamos ahí al pie de la cruz, hermanas.
derramando nuestras lágrimas de aflicción, de gratitud, pero reconociendo que el único que nos puede sacar de ese lugar en el que probablemente nos encontramos es Jesús. Amén. Entonces, cada vez que usted diga, es que hoy tengo ganas de llorar, llore. Vaya a su cuarto de oración y llore delante del Señor. Y Él ahí le va a hablar y le va a decir, esto es lo que está pasando. Y Él va a estar ahí y la va a llamar por su nombre. Yo no sé cuántas han experimentado que el Señor las llame por su nombre. Yo les digo muchas veces, y más quizás en estos últimos meses, que he estado delante del Señor diciéndole, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo, Señor? Señor, ayúdame en esto. Y a veces estoy tan ensimismada diciéndole, Señor, es que yo me siento así, que literalmente a veces puedo sentir como el Señor me dice, Melissa, aquí estoy, ubícate. ¿De qué son tus lágrimas? ¿De pobrecito yo? ¿O estás llorando realmente porque sabes lo que yo puedo hacer y lo que yo ya hice por ti? Entonces necesitamos ubicarnos, hermanas, porque si no nos ubicamos, si no llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a la cruz de Cristo, nuestras emociones nos van a gobernar y no vamos a hacer lo que el Señor nos está enviando a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque después ven a María Magdalena que corre a darle las buenas nuevas a los demás, a decirles que había visto a Jesús. ¿Qué tal que ella hubiera dicho, pobrecita yo, solo yo estuve ahí en la cruz, solo yo aquí afuera del sepulcro, solo yo? No hace lo que el Señor le había mandado hacer. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo un montón de veces usa lo que sentimos para que nosotras no avancemos en lo que el Señor quiere que hagamos? No está mal que lloremos, definitivamente. Está mal que nos ahoguemos en nuestras emociones sin ver el propósito que Dios tiene para nosotras, para nuestra familia, para nuestra casa, por la situación que estamos viviendo. Amén. Entonces, hermanas, el Señor ama nuestras lágrimas de gratitud y esas clases de lágrimas deberían de estar siempre en nosotras. ¿Por qué? Porque nos recuerda de dónde el Señor nos ha sacado y nos recuerda que el Señor nos va a volver a sacar de ahí cuantas veces sea necesario, que el Señor nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos cuantas veces sea necesario, ¿sí? Porque Él lo ha prometido. En Él nosotras somos más que vencedoras. Amén. Ahora, ¿hay alguien más que derramó lágrimas de aflicción? ¿Ustedes han derramado lágrimas de aflicción? ¿Se han sentido perseguidas? ¿Verdad que sí? Uno a veces hasta se siente perseguido por uno mismo. Y yo les hago el chiste de que cuando uno se va a dormir, el cerebro se despierta y le dice, ah, con que a dormir ibas, pero no te acordás que tenemos tal deuda, pero no te acordás que te faltó hacer tal cosa, pero no te acordás que le dijiste tal cosa a tal persona. ¿No les pasa eso? Y decimos a llorar, porque no hayamos para dónde hacerlo. Hermanas, hoy les estoy diciendo para dónde se tienen que hacer. Tienen que ir a la cruz, tienen que encontrar a Jesús en medio de todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que tengamos fe, porque el Señor ha vencido al mundo, ¿sí? Él ya venció por nosotras. Entonces quiere decir que la aflicción que estamos pasando o la persecución que estamos teniendo no es algo oculto para el Señor. Él ya lo pasó, ¿o no? Hermanas, a ninguna de nosotras nos andan buscando para crucificarnos. ¿O sí? A ninguna de nosotras nos han querido tirar de un despeñadero, no sé si así se dice, de una montaña, de un monte. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ninguna de nosotras ha tenido tal aflicción
que ha salido de nuestra frente gotas de sangre. ¿Verdad que no? Entonces quiere decir que Jesús, las aflicciones que nosotras podamos tener hoy, Él ya las vivió y ya las venció. Amén. Yo les digo, otro que sufrió porque fue perseguido fue David. ¿Sí? Al pobre rey David, el pobre, yo a veces digo, Señor, de verdad que tú sabes a cómo nos llamas y a qué nos llamas. Porque yo pienso que en su momento cualquiera pudo haber dicho, mejor me hubiera quedado cuidando las ovejas de mi padre en vez de que me ungieran. Hubiera sido mejor que sí se hubieran olvidado de mí. ¿No creen? ¿Por qué? Él fue el último que llamaron porque el profeta Samuel dijo, es que ninguno de estos es, hay otro. Y el papá dijo, ah, sí, hay otro, está allá cuidando las ovejas, hay que hablarle. ¿Sí? Pobrecito, el menospreciado, que llegó a ser rey de Israel. Amén. Ahora, miren lo que dice Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel 21. Amén. Primera de Samuel 21. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Ay, yo no he llegado. Del versículo 6 al 9. Y yo no sé si en sus Biblias aparece, pero en mi Biblia aparece el título y dice David huye de Saúl. Estaba siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Dice el versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ahora, vámonos al capítulo 22, al versículo 9. Quiero que se den cuenta que ahí no solamente estaba David y Ahimelech, había otro hombre, Doeg, que era, dice la Biblia, el principal de los pastores de Saúl, ¿sí? Ahora, miren el capítulo 22, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 18. Quiero ver. Sí. Dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Paremos ahí. ¿Era verdad lo que estaba diciendo Doeg? ¿Seguras que era verdad? Ese es el versículo 10. Si ustedes se regresan y miran en el versículo 21, perdón, en el capítulo 21, versículo 8, ahí dice lo que David le estaba pidiendo a Ahimelech. Dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David no fue a Ahimelech a consultar al Señor. Él fue a que le dieran de comer y a preguntar si había algún arma ahí, ¿sí? Entonces viene Ahimelech y le da la espada con la que él había matado a Goliat. Sigamos leyendo en el capítulo 22, versículo 11. Dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío.
Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. ¿Cómo le llamaríamos a eso hoy? Un chisme, ¿verdad? No es real lo que ellos están diciendo, lo que Doeg y Saúl estaban diciendo de David. ¿Por qué? Porque David no consultó al Señor y tampoco David estaba conspirando en contra de Saúl. Nunca David conspiró en contra de Saúl. ¿Sí? Lo tuvo en su mano, cortó un pedazo de su manto, de su ropa, y por eso se sintió mal, por haberle cortado su ropa. ¿Cómo David iba a conspirar en contra del rey? Ahora, hermanas, ¿cuántas veces la gente ha conspirado en contra de ustedes? ¿Han tenido un Doeg en su vida? ¿O han tenido un Saúl? Alguien que ustedes dijeron una cosa y llegó y le dijo esa cosa con 3 cosas más a alguien. ¿Les ha pasado o no? Ahora les pregunto, ¿han llorado por eso o no? ¿Verdad que sí? Y hemos querido salir corriendo y nunca más volvernos a aparecer por ese lugar, ¿o no? Ahora, el Señor sabe nuestras huidas, conoce cuando no queremos ir a ciertos lugares porque nos encontramos con un doeg, con alguien que inventa cosas acerca de nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos toda la historia del rey David, por más que él huyó, el Señor cumplió su palabra sobre él. Así es que por más que queramos ocultarnos, por más que queramos huir, si el Señor ya dijo algo sobre nosotras, eso se va a cumplir en nuestra vida. Amén. Ahora, versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Todavía Ahimelech estaba echándole flores a David, diciéndole, porque es que Saúl no era solamente el rey para David, era su suegro, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando mató a Goliat le dieron a la hija del rey Saúl? Entonces, era su suegro. Hermanas, yo sé que muchas veces no nos llevamos muy bien con nuestros suegros. Yo espero que no sea el caso, de verdad. Pero tampoco es que quieran matarnos como Saúl quería matar a David. Entonces, miren todas las cosas que estaba sufriendo David. Su propio suegro lo quería matar, su rey lo quería matar. Versículo 15. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Imagínense la fichita que era Doeg. Y el pobre David que se lo halla ahí justo en el lugar donde iba a hablar con Ahimelech el sacerdote. Ahora, David estaba huyendo de Saúl y tenía hambre. Y fue y le pidió a Ahimelech que le diera de comer y Ahimelech le dio de comer los panes de la proposición, ¿sí? Entonces, él tampoco llevaba armas, lo dice ahí. Dice que él no tuvo tiempo de agarrar ni su espada ni ninguna de sus armas. Él no podía defenderse. Y por eso es que Ahimelech le dio la espada con la que él había matado a Goliat. Ahora miren, ¿qué figura tiene esa espada para nosotras hoy? Cada vez que nosotras nos enfrentamos a nuestros enemigos,
y los vemos que se han levantado, pues obviamente sentimos aflicción. ¿Ustedes creen que David iba oyendo gozoso y riéndose y alegre porque lo iba persiguiendo Saúl? Obviamente no, él estaba afligido. Y nosotras nos afligimos cuando vemos a nuestros enemigos levantarse. Pero el Señor siempre nos da la victoria. O dígame usted una cosa en la que el Señor no le ha dado la victoria. Siempre el Señor nos da la victoria. Más temprano que tarde el Señor nos da la victoria. Entonces esta espada de Goliat es una figura para nosotras hoy que el Señor nos está diciendo, acuérdense, aunque estén llorando hoy y aunque estén afligidas hoy y aunque se sientan turbadas hoy, acuérdense de la victoria pasada que yo les di. El sacerdote Ahimelech lo que le estaba diciendo a David era, acordate que aunque Saúl viene detrás de ti, que aunque tus enemigos se hayan levantado, aunque estés huyendo, tú mataste a Goliat, aquel gigante que a nadie quería hacerle frente, y tú siendo el más pequeño de la casa, el que nadie creía en ti, tú mataste a Goliat. Acuérdate de la victoria que Dios te dio. Y hermanas, a veces nuestras lágrimas de aflicción no nos dejan acordarnos de las victorias pasadas que hemos obtenido en el nombre del Señor. Necesitamos aprender a llorar de gratitud por esas victorias pasadas y a llorar de gratitud por lo que Dios va a hacer con nosotras, por la victoria que vamos a ver. Amén. Las experiencias pasadas son armas para nosotras que nos ayudan a pelear en contra de nuestros enemigos. Esas lágrimas que usted derramó con los enemigos que se levantaron antes son armas que usted tiene. ¿Por qué? Porque estoy segura que esas lágrimas han venido a ser acompañadas por la palabra. El Señor a usted le ha dado palabra en medio de esos momentos donde usted se siente afligida. Esos versículos, esa palabra son armas que usted tiene para poder batallar en el presente y para poder batallar en el futuro. Entonces, no nos olvidemos de que cuando hemos derramado lágrimas delante del Señor porque estamos huyendo, Él nos ha dado su palabra. Él nos ha enseñado cómo vamos a batallar en contra de nuestros enemigos. Entonces, no se turbe. Dice el Salmo 42 que nuestra alma no se debe turbar, ¿sí? Porque necesitamos alabar al Señor, necesitamos bendecir el nombre del Señor para que Él nos diga cómo salir de la situación en la que estamos. Amén. Él nos da de comer de los panes de la proposición. Y si ustedes recuerdan, el pastor nos enseñó que la mesa de los panes significan las experiencias que hemos tenido. Amén. Entonces, tenemos la palabra, tenemos la espada de la palabra, tenemos las experiencias que hemos tenido con esas victorias que el Señor nos ha dado, aunque hemos llorado, hermanas, aunque nos ha costado de verdad lágrimas el obtener la victoria en el cuarto de oración, necesitamos recordar lo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, las armas que el Señor nos ha dado para que en las batallas presentes nosotras podamos ir al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú me sacaste de esto, porque tú hiciste esto por mí. Señor, ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo quieres que lo haga? Amén. No estamos solas y nuestras lágrimas están siendo recolectadas por el Señor. Amén. Cada vez que usted se sienta abrumada por las cosas que pasan y salgan lágrimas de sus ojos, recuerde las experiencias pasadas. Recuerde las armas que el Señor le ha dado. Amén. La palabra es regada por esas lágrimas verdaderas. Esos versículos que el Señor nos ha dado en medio de la batalla que hemos tenido son regadas por esas lágrimas verdaderas que salen de nuestros ojos. Amén. Ahora, el Señor permitió que a David lo persiguieran. El Señor permitió que Doeg calumniara a David. ¿Para qué? Para formar un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí era cuando David daba a conocer lo que realmente había en su corazón. Él nunca conspiró contra el rey. Él nunca quiso matar al rey, aunque muchas veces tuvo la oportunidad. Entonces, hermanas, no nos enojemos con aquellos que nos calumnian o que hablan en contra de nosotras. Si usted hoy dice, fulanita ha hablado en contra de mí,
y está llorando delante del Señor, dele gracias al Señor porque es una oportunidad que Dios le está dando para formar en usted un corazón conforme al de Él. Es una oportunidad que Dios nos da para entender que sí somos débiles, pero también para que reconozcamos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Entonces, no se enoje con la persona que habla mal de usted. Al contrario, dé gracias al Señor por esa persona. Qué difícil, ¿verdad? Pero yo le aseguro que va a obtener una bendición gigante el día que usted comience a dar gracias por esas personas que lo andan persiguiendo, que andan detrás de usted, que no la dejan, ¿sí? Porque hay gente, miren, que se imagina tantas cosas, hermanas, tantas cosas, y uno dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Le reclamo, le digo, hermanas, David lo único que hizo fue buscar al Señor. ¿En qué sentido? En que comió de las experiencias pasadas, en que se acordó de las victorias que el Señor le había dado. Entonces nosotras demos gracias al Señor por ese Doeg que está en nuestra vida hoy a lo mejor, por ese Saúl que nos anda persiguiendo hoy. Demos gracias a Dios porque en esta situación y en medio de nuestras lágrimas, Jesús nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a decir, aquí estoy, es que no estás sola, aquí estoy contigo. Yo estoy recogiendo tus lágrimas en mi redoma y las estoy escribiendo en mi libro. No estás llorando por gusto. Esas lágrimas son perlas para mí. Esas lágrimas están regando la semilla que está en tu corazón para que crezca y para que las cuerdas de nuestro corazón sean incrementadas en amor al Señor. Amén. Amén. Ya son las 8:12. Voy a quitar el micrófono. Y las voy a dejar ya, porque sé que a lo mejor necesitan cenar o necesitan descansar. Pero yo le doy gracias al Señor porque habemos varias conectadas aquí. Amén. El Señor es bueno, nos ha permitido estudiar su palabra hoy. Y de verdad, hermanas, que yo les digo, en este tiempo que he estado estudiando este tema, el Señor ha hablado a mi vida de una forma especial, porque yo tenía quizás en mi mente el hecho de que si alguien llora o que si yo lloraba, bueno, alguien una vez me dijo, usted no tiene que llorar en frente de la congregación, porque la gente puede pensar que uno es débil. Hermanos, pero es que si esa es la verdad, somos débiles. Ahora, después de estudiar este tema, y les digo que tengo todavía un montón, no sé si se ve, quiero ver, un montón que darles acerca de este tema. El Señor es bueno y si Él nos permite llorar en su presencia, hagámoslo. Él está ahí con nosotras, Él no nos ha dejado. Así es que hoy, si yo las veo llorar, le voy a dar gracias al Señor. Y si usted me ve llorar, dele gracias al Señor, porque el Señor está recogiendo nuestras lágrimas en su redoma. Amén. Ahora, si usted ve a alguien llorar y lo ve llorar de verdad así, muy desconsoladamente, acérquesele y ore. Es que no necesitamos andarle sabiendo los problemas a la gente. Dice la Biblia que lloremos con los que lloran, ¿sí? Y si usted siente que la hermana está llorando porque de verdad está afligida, vaya y agárrele de la mano y ore con la hermana, ¿sí? Necesitamos aprender a que el Señor ha puesto esas lágrimas en nuestros ojos para que las derramemos delante de Él. Amén. Espero que hayamos aprendido. Vamos a orar para terminar.